Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestro programa ¿Quién tiene la verdad?, que transmitimos todos los martes a las 2:30 de la tarde en vivo y obviamente en directo. Hoy día vamos a analizar el tema económico y sobre todo cómo se está tratando de solucionar la grave crisis económica y fiscal que está afectando al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, después de que durante 10 años la Revolución Ciudadana, valga decir, aplicó una política expansionista que prácticamente se volvió desmesurada, con gran crecimiento del gasto público, gran endeudamiento que llegó, algunos dicen, hasta 70.000 millones de dólares, algunos dicen malos negocios del petróleo, y todo eso desembocando en una crisis económica, porque ahora ha llegado el momento de que tal endeudamiento, tal desmesura, hay que pagarla. ¿Y quiénes van a pagarla? Van a pagarla los ecuatorianos. A propósito, se ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario le suministre recursos al Estado ecuatoriano para superar el grave problema del déficit fiscal. Un déficit que en algún momento llegó a los 10.000 millones de dólares. El problema está en que surge un debate. Unos dicen que no hay otra solución que la del Fondo Monetario, el ajuste que exige el Fondo Monetario a cambio del billete o del dinero que le está entregando al gobierno. Otros dicen que el programa del Fondo Monetario es recesivo, va a complicar las cosas, no soluciona los problemas y va a agravar la crisis económica del país, del Estado mismo y de los ecuatorianos. ¿Quién tiene la razón? Es lo que vamos a analizar hoy día con un prestigioso analista, el economista Alberto Acosta Borneo. Él es editor de la publicación Análisis Semanal. Con él empezamos un diálogo que va a durar alrededor de media hora. Y luego de agradecerle su presencia, economista, la pregunta antes de analizar quién tiene la razón en este debate es: ¿en qué consisten estas medidas del Fondo Monetario? ¿Qué es lo que tiene que esperar el pueblo ecuatoriano de este acuerdo con el FMI? Muy buenas tardes. Bueno, como muy bien has expresado, salimos de una década de una política fiscal expansiva, mucho gasto, y todo ese gasto se financió con endeudamiento, agresivo endeudamiento para seguir gastando. Se acabó la bonanza petrolera en 2014 y el Estado siguió endeudándose agresivamente porque no quería dejar de gastar. Y esa política lamentablemente continuó hasta el año pasado. Recién es este año cuando el gobierno empieza una política seria de poner en orden la economía, porque nadie puede vivir de endeudamiento, ni siquiera los estados. Una familia no lo puede hacer, un estado tampoco lo puede hacer. Entonces, ¿qué implica el ajuste? Implica un proceso de ayuda que va a otorgar el Fondo Monetario junto con otros organismos multilaterales, financiando, otorgando recursos al Ecuador para que pueda gradualmente ir ajustando su economía a la nueva realidad. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que el Estado tiene que adaptarse a tener menos recursos, a ser menos rico de lo que fue. Todavía tenemos un Estado que sigue gastando pensando en la bonanza. Eso tiene que acabar, y la manera de acabar es mediante este programa que lo que permite es que gradualmente el Estado pueda poniendo la casa en orden. Pero no solamente el desajuste viene por el lado fiscal, sino también por el lado productivo. Es decir, hay un tema integral de reformas estructurales que requiere la economía ecuatoriana para poder adaptarse a esta nueva realidad. ¿Qué es lo que exige el Fondo Monetario? ¿Qué es lo que recomienda el Fondo Monetario? ¿O a qué se ha comprometido el Ecuador con el Fondo Monetario? ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos de las medidas de ajuste? Por un lado, en materia fiscal, el compromiso con el Fondo Monetario es reducir el déficit fiscal y generar un superávit fiscal por alrededor de 5.000 millones de dólares. Significa que el Estado tiene que tomar varias medidas, desde incrementar ingresos, en algunos casos serán más impuestos, de reducir compras del Estado, reducir el pago en sueldos y salarios, reducir las inversiones, para de esa manera achicar este hueco que existe todavía en la actualidad en las cuentas fiscales, porque todavía se está gastando más de lo que se tiene. Entonces, ese es un primer gran compromiso del gobierno, que es poner en orden las finanzas públicas. En paralelo hay todo el desafío productivo, que son estas reformas estructurales que exige el país se ha comprometido, que tienen que ver con reformas laborales, otorgarle más flexibilidad al mercado laboral, reformas al mercado financiero, para que rijan estándares internacionales de regulación y para poder atraer capitales, y reformas en general al aparato productivo, para que el objetivo de fondo es que el Ecuador vuelva a ser un destino atractivo para la inversión. Entonces vamos a ver que como parte de este acuerdo del fondo va a haber reformas y cambios de fondo, cambios que implican, por un lado, por el lado fiscal, los ecuatorianos vamos a sentir el impacto de un Estado que se tiene que achicar, que tiene que adaptarse a su nueva realidad, y por el otro lado, en materia productiva,
todos estos cambios del entorno para hacer negocios, que el objetivo es que el Ecuador sea cada vez más atractivo para hacer negocios, para incrementar la inversión, y todos sabemos que la única vía para que haya más bienestar, para que haya generación de empleo, es vía más inversión. Ahora, ahí volvemos al tema del debate. Ha surgido un debate económico, ideológico y hasta político, según el cual unos sectores dicen no hay otra solución que la del Fondo Monetario, no hay otra solución que el ajuste recomendado por el Fondo Monetario, y otros dicen con el Fondo Monetario vamos a empeorar la situación, se va a agravar la crisis, va a haber más pobreza, va a haber más miseria y no vamos a salir de la crisis. ¿Quién tendría la razón en esta polarización del debate? Aquí hay que estar muy claros. El argumento contrario al ajuste con el fondo es porque dicen es un ajuste doloroso, y tienen razón. Pagar las cuentas después de los excesos de una década es doloroso. Implica que hay gente que va a perder su empleo, implica que las ventas de muchas empresas y muchos emprendedores van a reducirse. Definitivamente tiene un impacto recesivo. Pero el culparle al fondo por ser el causante de la enfermedad es un error. Es como culparle a un enfermo de cáncer que vaya al oncólogo y que le culpe al oncólogo por lo mal que se siente debido a la quimioterapia que le está aplicando. El problema y el culpable de todos esos estragos no es del médico. El culpable de esos estragos es la enfermedad que tiene ese paciente. En el caso ecuatoriano, ¿cuál es el culpable de estos desequilibrios? ¿Y por qué tenemos que ir a este proceso de ajuste? Porque se manejó mal la bonanza, se desperdiciaron los recursos de la bonanza, gastamos más allá de lo que era prudente, extendimos el gasto público y la participación estatal más de lo que era sostenible, se acabó la bonanza petrolera. Todos sabemos que esas bonanzas petroleras son pasajeras, menos del gobierno de turno, que pensaba que la bonanza iba a ser eterna. Y vemos que el resultado es justamente este ajuste. ¿Había alternativas al ajuste con el Fondo Monetario? Sí, definitivamente que las había. El presidente Correa, si hubiese sido responsable en materia económica, debió haber iniciado un proceso de corrección y de ajuste en 2014, cuando cayó el precio del petróleo. En ese momento debió haber comenzado a reducir el tamaño del Estado, y probablemente para esta fecha no estaríamos hablando de acuerdos con el Fondo Monetario y tampoco estaríamos hablando de mayores ajustes adicionales. Lamentablemente la política que se aplicó fue la contraria. En vez de poner la casa en orden, se aplicó la política de sigas endeudando, la Mastercard alcanza para todo, y estamos viviendo las consecuencias. Lo que se hizo es agravar la complejidad de los desequilibrios, y este momento sí el ajuste va a ser aún más doloroso. Lo que ocurre es que para algunos lo que está recomendando el oncólogo en este caso, el Fondo Monetario, en ciertos casos de América Latina está causando, y vamos a presentar un video, en ciertos casos de América Latina como en Argentina, las recomendaciones del oncólogo, en este caso del Fondo Monetario, han sido un desastre para Argentina. En Argentina, por las recomendaciones del Fondo Monetario, pues la inflación se ha desencadenado, la devaluación se ha desencadenado, el prestigio político del presidente Macri ha sido por los suelos, y hay incluso la posibilidad de que políticamente vuelva al ruedo como candidata a la vicepresidencia de la República, quienes causaron el desajuste económico. Entonces la pregunta sería, y viendo el video, ¿el Fondo Monetario siempre tiene la razón o hay cosas mejores, medidas mejores y recomendaciones mejores para salir de este tipo de crisis? Veamos el video y luego seguimos conversando con el economista Alberto Acosta. El mundo, cómo nos mira a través de los diarios. Bueno, a ver. antes comentábamos esto de la Folia de San Pablo. Nosotros tomamos algunos ejemplos de algunos medios de comunicación financieros importantes, como el Financial Times, por ejemplo. El Financial Times, esto tuvo mucha repercusión hoy. Sí. Financial Times, muy consultado. Alguien decía, viste, en Twitter hoy, los financistas, los inversores, toman el café con la media luna y el Financial Times. ¿Y qué dice el Financial Times? Un artículo además que es pago y sin embargo estuvo circulando por todos lados. Argentina está al borde. Está al borde. Dice, fracasa en muchos frentes. Podemos leer lo que dice ahí, una crisis monetaria extendida, el programa del Fondo Monetario Internacional más grande en la historia y el enfoque de su administración para lidiar con la volatilidad del mercado y mantener contentos a los electores está fracasando antes de las importantes elecciones presidenciales de octubre. Nosotros sacamos un fragmento. Entonces ahí surge una pregunta. Yo he escuchado a algunos economistas y algunos analistas que dicen, ¿cómo vamos a solucionar el problema de la economía ecuatoriana a través de un ajuste que va a empobrecer más al pueblo ecuatoriano y que va a liquidar la poca posibilidad o capacidad adquisitiva que tiene la ciudadanía? Porque uno de los programas del Fondo Monetario, de las recomendaciones del Fondo Monetario, es aumentar los impuestos.
Entonces dicen estos economistas, si aumentamos los impuestos, reducimos la capacidad adquisitiva de la población, bajan las compras, bajan las ventas, se agrava el problema económico y no vamos a salir de la crisis. Ellos sostienen que hay que hacer todo lo contrario, como algunos recomiendan y incluso mencionan el ejemplo de Portugal, donde se hicieron o se adoptaron medidas totalmente diferentes a las del Fondo Monetario. ¿Qué opina usted, economista Acosta? Yo creo que, por ejemplo, en el caso argentino hay que entender que hay desequilibrios que continúan. El causante de la crisis no es el Fondo Monetario Internacional, hay que estar muy claros, es el mal manejo durante la década anterior. Y lo que hace el fondo es tratar de corregir, pero es una corrección que no es sencilla. Afortunadamente, y lo que nos diferencia del caso argentino es que nosotros tenemos el dólar. Y el dólar es el mejor seguro en contra de los malos gobiernos. Si hubiésemos tenido dólar durante la época de la bonanza, este momento probablemente estaríamos con problemas similares a los de la Argentina. Devaluaciones muy grandes. Si no hubiésemos tenido el dólar. Devaluaciones muy grandes y una afectación al bolsillo de los ciudadanos. Afortunadamente tenemos dólar, significa que se defiende el bolsillo de las familias ecuatorianas, pero implica nuevos desafíos y tal vez más complejos aún, que es el de mantener la competitividad. Estamos frente a un dólar fuerte y el país durante la bonanza, debido a esta política de sustitución de importaciones, destruyó competitividad. Lo que se hizo, ¿qué significaba la sustitución de importaciones? Restringir la oferta del producto importado, supuestamente para comprar producto nacional, pero el resultado es que al reducir la oferta suben los precios. Menos oferta, siempre sube el precio. Subieron los precios internos y al final del día hay que estar muy claros. No hay un solo producto ecuatoriano que no tenga un componente importado para su producción. Ni siquiera las papas, señores, son 100% ecuatorianas. El asadón provino del exterior. Los químicos y los fertilizantes vienen del exterior. No hay ningún producto que podamos decir 100% ecuatoriano. Entonces, una política que encareció todo lo importado, terminó encareciendo también todo lo nacional y destruyó competitividad. Entonces, en este momento, el desafío más grande que tiene la economía ecuatoriana viene por el lado productivo. Cómo devolverle competitividad al sector productivo, cómo hacer que los costos de producción se reduzcan. Y esto requiere definitivamente de medidas profundas de cambios estructurales. ¿Podríamos hacerlo sin el fondo? Probablemente podríamos hacerlo sin el fondo, pero tendríamos que ser mucho más valientes y mucho más agresivos. Una corrección económica sin el Fondo Monetario requeriría que el Estado reduzca su nivel, sus excesos, probablemente reduzca su nivel de gasto en alrededor de 5.000 millones de dólares en un solo año, porque no tendríamos quien nos siga prestando el dinero. El acuerdo con el fondo lo que hace es que permite suavizar esos ajustes, que el ajuste sea menos fuerte de lo que sería sin el fondo. Entonces la alternativa, decir, no, el fondo que no entre al Ecuador, lo hacemos solos, significa que el Estado tiene que ser realmente agresivo, debería en un solo año reducir 5.000 millones de dólares su gasto y debería hacer reformas estructurales mucho más fuertes y más pronto. Es una alternativa, pero políticamente muchísimo más compleja que la alternativa de traerle al fondo para que suavice el proceso y que el ajuste, en vez de hacerse en un año, se lo pueda realizar en 3 años, que son los que garantiza financiamiento el Fondo Monetario Internacional con los otros multilaterales. Ahora, yo estaba escuchando también a un analista. Él decía que solo el año pasado se pagaron alrededor de 8.000 millones de dólares en el servicio de la deuda externa, capital e intereses. Entonces, esta gente, los que critican a los del Fondo Monetario, no es que yo me adhiero a ellos, pero simplemente lo menciono. Los que critican al Fondo Monetario dicen, hay un ejemplo muy válido, que es el de Portugal. En Portugal, que tenía una crisis muy parecida a la del Ecuador, se hizo todo lo contrario, se bajaron los impuestos. Aquí el Fondo Monetario recomienda que los impuestos suban 1.800 millones de dólares en un año. Imagínense, 1.800 millones de dólares más en impuestos cuando ya existen alrededor de 60 impuestos. Entonces la gente no va a tener ni un centavo para comprar. La Cámara de Comercio se está quejando de que las ventas han bajado y que la crisis económica se vuelve insoportable para el sector empresarial. Entonces la pregunta sería, y vamos a tener un corte, y volvemos después del corte con la respuesta. La pregunta sería, ¿no hubiera sido mejor renegociar esos 8.000 millones de dólares que ha tenido que pagar el país, bajar los impuestos, permitir que aumente el poder económico de la ciudadanía, permitir que las empresas vendan más, que mejore su situación e ir solucionando el ajuste fiscal progresivamente, pero aplicando el ajuste a la deuda y no a los ciudadanos? Eso es lo que vamos a escuchar una opinión del economista Alberto Acosta después del siguiente corte.
¿Quieres aprender de fútbol? Solo en Fuera del Campo te enseñamos. Yo soy barcelonista. Yo soy emelechita. Vamos a decir algo. Así estoy siempre. Saludos a Bayro y Soriano y de su madrina. Fuera del Campo, de lunes a viernes a las 16 horas. Por Simulcast Pro TV. Importadora Médica Zumba, empresa dedicada a la venta, comercialización y distribución de material médico, laboratorios y productos relacionados con la salud. Material de acero inoxidable, material de laboratorio, material de examinación, material didáctico, muebles hospitalarios. Desde 1983, Importadora Médica Zumba le ofrece garantía total, servicio técnico propio, punto de postventa y tienda física donde puede ver algunos de nuestros productos. Ofrecemos máxima seguridad en sus compras y entrega a domicilio. Recuerde, Importadora Médica Zumba en todas las redes sociales. Comuníquese con nosotros al 228-3740 o al 228-7941. Analizar y debatir la gestión de los funcionarios públicos y privados es importante para el país. Los invitamos todos los martes y jueves a las 18 horas en vivo y en directo al programa Pulso Político a través de Simulcast Pro TV. Síganos en todas nuestras redes sociales. Amigos, los invito a que vean nuestro programa Mundo Deportivo por la señal de Simulcast Pro los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche. Los esperamos. Volviendo al tema del Fondo Monetario y de las medidas de ajuste, decía estos analistas que subir los impuestos al pueblo ecuatoriano, eliminar las exenciones a la salud, las exenciones tributarias a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, es como sacarle sangre a un anémico. Lo que van a hacer es matarlo económicamente. Pero cuando yo le preguntaba al economista Alberto Acosta si había otra solución, por ejemplo, tratar de renegociar la deuda, es decir, pagar menos deuda externa y no sacrificar al pueblo, esa era la pregunta que le había formulado al economista Acosta. ¿Qué opina? ¿Qué nos dice? Bueno, en la primera parte de la pregunta, si es que más impuestos es adecuado, yo creo que más impuestos no es adecuado. Eso no conviene a la economía, no le conviene al país. Hay que estar claros que el desequilibrio que estamos viviendo en la actualidad se produce por un exceso de gasto. Un Estado que creció más allá de lo que era prudente, que nunca le alcanzó el dinero y que ahora es demasiado grande, que no tenemos cómo sostener un Estado tan grande. Entonces la solución, si es que el origen fue exceso de gasto, entonces la solución es reducir el gasto. Ahora, hay que estar claro, reducción de gasto público, el Estado tiene que reducir alrededor de 5.000 millones de dólares en gasto público. Eso tiene un costo en la economía, es recesivo. Implica que hay gente que se va a quedar sin empleo, implica que hay empresas que van a vender menos. Eso contrae la economía, definitivamente. Pero si queríamos evitar esa contracción y ese costo del ajuste, debimos haber pensado antes, durante la bonanza, y haber sido responsables durante la bonanza. Es lamentable que el Ecuador repite los mismos errores
de las grandes bonanzas es de cuando peor sale económicamente, con los mayores desequilibrios. En la década de los 70 tuvimos una gran bonanza petrolera y el Estado salió, y el país salió a 2 décadas de ajustes muy complicadas después de haber vivido la gran bonanza petrolera. Repetimos la historia, la gran bonanza petrolera de 2007 se acaba casi una década después y entramos nuevamente a una etapa de dolorosos ajustes. La alternativa de poner en orden siempre tiene un costo económico, pero yo sí creo que la corrección tiene que venir no por el lado de seguirle sacando plata al ciudadano, sino reduciendo impuestos y reduciendo gasto público para que la actividad económica pueda florecer nuevamente. Que paguen el ajuste los acreedores, absolutamente inviable. El gobierno ha tratado de renegociar algo de las deudas, pero vemos que los acreedores conocen el carácter crediticio del Ecuador, conocen que es un país que le gusta durante el calor de las bonanzas, se endeuda aceleradamente y que cuando llega el momento de pagar, ahí sí comienza a verle el pero y decir ya no quiero pagar, ya no puedo pagar. Entonces por eso es que las deudas que por ejemplo adquirió el Ecuador con China tenían no solamente la garantía soberana, sino que además tenían garantía en petróleo. Somos tan malos pagadores, lamentable es decirlo, pero es la verdad, que no solamente tenemos que pagar tasas más altas que otros países de la región, que nos prestan a corto plazo y además nos piden garantías petroleras para estar 100% seguros de que sí vamos a pagar cuando la bonanza pase. Entonces, lamentablemente, para evitar caer en esta situación, lo que hay que hacer y la solución es a futuro, es recordar que las bonanzas son pasajeras y que la prudencia tiene que ser un valor y un criterio fundamental en la política pública. Pero la prudencia es característica de la gente responsable y seria, de los políticos serios. Pero cuando el poder está siendo ejercido por demagogos, por mentirosos, por farsantes, realmente ellos lo que les interesa es simplemente tener votos y la política económica la subordinan a sus ambiciones electorales. De ahí viene el endeudamiento agresivo. ¿Qué lección deberíamos sacar en el aspecto político para no caer en este tipo de errores? Porque gran parte de la responsabilidad también la tiene la ciudadanía que vota por los mentirosos. Pues. Definitivamente aquí hay que estar muy claros que hay incentivos perversos en la política. El incentivo perverso es que el político maximiza su gestión pública cuando recibe más aplausos, más popularidad. ¿Y cuándo recibe más aplausos? El que más despilfarra, el que más gasta, el que hace más cantidad de obras. Se mide al político por las obras y el gasto de hoy y no se mide por las consecuencias de cuándo se pagan esas deudas. Porque hay que recordar que todas esas obras, esa gran cantidad de obras que hace el político, entre comillas, exitoso, al final del día se financian con deudas y las deudas las pagamos los ciudadanos vía futuros impuestos. Esa es la única manera que hay para pagar las deudas que adquieren los políticos. Entonces yo creo que aquí lo que se requiere es una mayor cultura política en el Ecuador, que cuando un candidato o un político nos ofrezca algo, nos dice te voy a regalar esta casa o este bono, que le exijamos, digamos, excelente, pero dinos quién va a pagar la cuenta. Va a salir del presupuesto. No, ¿quién va a pagar la cuenta? Porque esto no sale del presupuesto. El presupuesto tiene que sacar dinero de alguien y siempre es de los mismos ciudadanos. Y al final del día, mientras nos están regalando dinero en este bolsillo, nos lo están sacando por este lado. Y es lo que hemos vivido en la última década. Por ejemplo, con el caso de los aranceles. Ahora, cuando compramos un pantalón, una camiseta, lo que sea, todo cuesta 2 o 3 veces lo que cuesta en el exterior. Es la manera de que, inclusive a la población de menores ingresos, que le están regalando un bono por un lado, le están quitando la plata en el otro cuando tiene que comprarse un pantalón que cuesta varias veces más que en los países vecinos. Esa es la perversidad que existe en la política nacional. Además, yo diría, ¿qué opina usted? Aparte de esa perversidad electorera, existe también el asunto robo, pues los contratos, las obras que usted decía son obras a dedo, a sobreprecio y con corrupción. Ese es uno de los grandes problemas, porque el ahorro que tiene un país es limitado y debe ser utilizado sabiamente. Durante la bonanza, esos grandes ingresos petroleros que tuvimos fueron utilizados sin criterios económicos e hicimos obras con criterios netamente políticos que han probado ser grandes despilfarros. Por ejemplo, la refinería del Pacífico fue hecha lejos de cualquier oleoducto, lejos del mar, cuando eso implica más costos porque había que construir un oleoducto adicional que finalmente no se hizo, construir grandes canales para llevar agua a ese lugar y además fue hecha sin tener el financiamiento para construir la obra encima de todo ese terreno aplanado. Y así hay infinidad de casos. Eso costó 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares en aplanar un terreno que no podemos usar y lo lamentable es que eso fue hecho con deuda y tenemos que pagar las deudas. Eso todavía no lo hemos pagado los ecuatorianos.
Eso significa futuros impuestos que tendremos que pagar para poder financiar esa deuda. Y así sí existe infinidad de ejemplos de malas decisiones de inversión. Yo creo que a futuro la enseñanza que debemos tener es que se necesita mucha más transparencia, mayor participación del sector privado, que las obras, por ejemplo, una refinería o una hidroeléctrica, la haga el sector privado y que la haga, si es que considera que es rentable, haga sus números. El Estado no tiene por qué garantizarle ninguna rentabilidad, tiene que abrirle la cancha para que pueda hacer obras de infraestructura y de esa manera el riesgo también lo asuma el sector privado y utilizar los escasos recursos públicos en las prioridades que yo creo que debe tener el Estado. El Estado tiene que priorizar sus recursos en educación, salud y seguridad. Todo el resto de actividades es un exceso. Un Estado que quiere jugar a ser empresario de telefonía es un exceso, porque significa que no hay recursos, son recursos que no van a estar disponibles para las prioridades, salud, educación y seguridad. Y entonces yo creo que el Estado tiene que comenzar a desinvertir en todo el resto de actividades y concentrar todo su esfuerzo en estas áreas donde más puede hacer. Lo demás, una hidroeléctrica, un puente, una carretera, que utilice los fondos privados, que permita que el sector privado participe y de esa manera el Estado se puede liberar de esas responsabilidades. Hay una pregunta final. Cuando usted habla de desinvertir en el Estado y transferir ciertos servicios al sector privado, por ejemplo, digo yo, la telefonía, han surgido temores de que esa desinversión se canalice hacia algunos bandidos, porque ya se está hablando de que hay intereses ocultos de llevarse a precio de gallina enferma las empresas públicas. Yo no estoy en contra de la desinversión y creo que es beneficiosa para el país, pero siempre que sea transparente, pues, y que no vaya a caer en manos de unos 4 o 5 bandidos, pues. Definitivamente la transparencia es clave. Debería hacerse con un proceso absolutamente transparente, normado en una ley que debería ser muy específica, que establezca que este tipo de ventas de empresas públicas se realice siguiendo un procedimiento con un concurso a través de la banca internacional, de la banca de inversión internacional, un concurso transparente para garantizar que la valoración sea correcta y que además exista una gran cantidad de oferentes para obtener el mejor precio. Si hacemos como está actualmente la ley de contratación pública, donde permite la contratación a dedo, vamos a llegar a situaciones indeseables, como puede ser una venta con un precio más bajo del que debería ser, el vender a precio de gallina enferma, o con falta de transparencia, ocultando información y demás. Entonces sí creo que esto es un proceso suficientemente delicado como para requerir mucha más transparencia y procedimientos muy claros. Pero yo creo que hacia allá hay que ir, porque tenemos que estar muy claros que un Estado que quiere destinar recursos a un negocio, por más que sea rentable, y muchas veces vemos que no lo es, significa que tiene que retirar recursos de otras actividades. El costo de oportunidad de ser empresario de telefonía es no poder tener recursos disponibles hoy para poder invertir más en salud, educación y seguridad. Muy bien, hemos escuchado las opiniones del economista Alberto Acosta Burneo acerca de la problemática económica del país, del debate que sigue vigente entre quienes critican y quienes favorecen o quienes están de acuerdo con los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Yo solamente quisiera rescatar algo que me parece a mí también muy personal y que me adhiero. No hay que subirle los impuestos a la gente ya está con 60 impuestos. Se calcula que en el país hay 60 impuestos. Meterle más impuestos a la gente es ahogarla. Hay gente demasiado pobre que apenas vive con $100 mensuales. En el resto hay que adoptar una política, como se ha dicho aquí, de ajuste, de reducción del tamaño del Estado, porque el Estado demasiado grande se vuelve un Estado pillo, un Estado ladrón, un Estado demagogo que nos sacrifica a todos los ecuatorianos. Quiero agradecer otra vez al economista Alberto Acosta y obviamente agradecerles a ustedes por haber escuchado este programa y visto este programa. Será hasta el próximo martes, 2:30 de la tarde. Muchas gracias. ¿Quieres aprender de fútbol? Solo en Fuera del Campo te enseñamos. Yo soy barcelonista. Yo soy emelechista. Vamos a decir algo. Así estoy siempre. Saludos a Byron, Soriano y de su madrina. Okay.
Fuera del campo, de lunes a viernes a las 16 horas. Por Simulcast Pro TV. Importadora Médica Zumba, empresa dedicada a la venta, comercialización y distribución de material médico, laboratorios y productos relacionados con la salud. Material de acero inoxidable. Material de laboratorio. Material de examinación. Material didáctico. Muebles hospitalarios. Desde 1983, Importadora Médica Zumba le ofrece garantía total, servicio técnico propio, punto de postventa y tienda física donde puede ver algunos de nuestros productos. Ofrecemos máxima seguridad en sus compras y entrega a domicilio. Recuerde, Importadora Médica Zumba en todas las redes sociales. Comuníquese con nosotros al 228-3740 o al 228-7941.